Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para nosotros es un placer recibirlos en nuestra nueva cursada 2022. La verdad que, bueno, expectantes de esta nueva posibilidad de juntarnos y discutir algunos temas relacionados a la materia. Como ustedes saben, la materia es salud del trabajador en medicina del deporte, van a haber contenidos de ambas disciplinas. Mi nombre es Rubén Argemí, yo soy el profesor titular de la cátedra. Y en realidad soy médico deportólogo, así que todos los seminarios relacionados con la medicina del deporte lo van a ver conmigo. La idea es discutir, charlar, analizar todos los relacionados con esta materia. Pueden interactuar, pueden preguntar y vamos a ir respondiendo algunas de sus preguntas, básicamente en lo que sería el chat. Pueden sin ningún problema charlarlo y analizarlo. Bueno, vamos a empezar a charlar sobre aspectos relacionados a la medicina del deporte, su relación con la sociedad, su relación con el sedentarismo. Ustedes saben que la medicina del deporte, en realidad se dice que es medicina del deporte y del ejercicio porque engloba en realidad dos grandes caminos. Por un lado, la medicina del deporte, específicamente dicha, que es la aplicación de los conocimientos de las ciencias médicas para aumentar el rendimiento deportivo. Cuando uno habla de medicina del deporte, habla de rendimiento deportivo en todas sus áreas, en todos sus análisis, desde el control clínico hasta el monitoreo de la carga. Y cuando uno habla de medicina del ejercicio, en realidad de lo que está hablando es de aplicar los conocimientos de las ciencias del movimiento para prevenir, curar o rehabilitar enfermedades. En general, nosotros planteamos que la medicina del deporte o los conocimientos en la medicina del deporte son bastante del área del especialista, de aquel que en realidad convive con atletas o deportistas que su gran objetivo, la performance, es ganar. La medicina del ejercicio en realidad comparte conocimientos, habilidades y objetivos con el resto de las especialidades médicas, ya que en realidad el movimiento como herramienta terapéutica y herramienta preventiva es común a todas las personas, a todas las patologías, a todas las situaciones de enfermedad o de salud. Por lo tanto, aquel que nos haga medicina del deporte en realidad encuentra en la medicina del ejercicio herramientas muy interesantes para su trabajo diario. Obviamente, la medicina del deporte y el ejercicio, así como la medicina del trabajo, encuentra algunos postulados que creemos que el médico debe tener en cuenta y debe ser la base de su desempeño y su desarrollo profesional, que tiene que ver primero entender el movimiento como un derecho humano, digamos. El movimiento implica tantos beneficios para la salud, implica una herramienta tan importante, tan masiva para el combate contra las enfermedades, que debería ser un derecho. Todas las personas deberían tener acceso a alguna forma de movimiento, sea deportivo, sea recreativo, sea terapéutico, cualquier forma. Y por lo tanto debemos usar esa herramienta permanentemente. Toda forma de movimiento, cualquiera sea, desde un entrenamiento deportivo, una rehabilitación, una actividad de juegos con los niños o algún tipo de rehabilitación en la tercera edad, cualquiera cumple con los principios del entrenamiento deportivo. Digamos. No es hacer ejercicios al azar, sino es aplicar una forma de movimiento que genere un estrés determinado, tisular, neuromuscular, y que a partir de ese estrés genere adaptación. Por lo tanto, cuando uno plantea qué hacer con una persona, lo que se plantea es en su cabeza una planificación de entrenamiento. Es la única manera de que una persona pueda mejorar su estatus de salud, su estatus tanto cardiometabólico como neuromecánico, digamos, dependiendo obviamente de la patología que estamos hablando. Obviamente que la medicina de deporte es una especialidad transversal, que no solo es transversal a otras especialidades médicas, sino también es transversal a otras profesiones como la kinesiología, el profe de educación física, la psicología, la nutrición, y por lo tanto implica en la medicina del trabajo, del deporte y del trabajo, sí o sí, un trabajo interdisciplinario. Uno tiene que entender que participa de esta actividad con otros, que con su expertise
aportan a este proceso general de la mejoría del estatus de salud. Siempre se privilegia, inclusive en el rendimiento deportivo, el cuidado de salud sobre el ganar. Digo, las técnicas para ganar a veces implican realmente agresiones hacia el cuerpo, utilización de sustancias peligrosas. Bueno, nosotros creemos que siempre debemos privilegiar el cuidado de la salud y por lo tanto eso nos limita en las herramientas que hoy están disponibles, pero que son prohibidas o están eh, penadas por la ley de los países, por lo que es la Agencia Mundial Antidopaje, etcétera. Pero además, a veces ocurre que uno, por ganar, apura etapas en los niños y adolescentes, llega a, a, a exigir antes de tiempo, y en Argentina hemos pasado hace muy poco tiempo los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde en realidad se tuvo como objetivo ganar a nivel país, pero cuando uno va a mirar qué pasó con esos atletas, en muchos casos hubo realmente problemas, porque es como que se los agotó. Bueno, eso siempre hay que tener mucho cuidado y por eso decimos que en estas circunstancias donde la gloria, el periodismo, la cultura, el éxito está tan cercano, el liderazgo y la ética nos debe llevar adelante en el análisis de nuestras conductas y de las conductas de quienes nos rodean. También entender que son procesos colectivos, digamos, no, la actividad física y el derecho al movimiento no es solo individual, sino también tiene que ver con la organización de las sociedades, de los barrios, de los estados, que deben permitir a esas personas tener acceso a espacios, a profesionales, a lugares donde desarrollar esa calidad del movimiento que en nuestro país o muchos países del mundo no es de acceso directo a toda la comunidad. Pero obviamente también entender que la medicina del deporte no es una especialidad donde nos dedicamos a decir a la gente que camine, sino que la formación profesional para utilizar la tan variada de herramientas en forma adecuada y en forma exacta para cada necesidad de cada persona, obviamente, entender que si nosotros somos una especialidad transversal, tenemos contacto con sin número de patologías, a veces patologías extremadamente raras, pero que esa persona tiene derecho a rehabilitarse, obviamente, y que obviamente nuestra formación de entender no solo las características de algunas patologías, sino las características de los procesos patológicos generales y cómo nosotros los podemos abordar, obviamente es una herramienta tremendamente importante para nuestra profesión. Y obviamente intentamos además ser eh, formadores de formadores, digamos, en áreas de la educación física, en áreas de la kinesiología, en áreas de la nutrición, en áreas de otras especialidades, intentamos formar a gente que pueda aportar este caudal de conocimiento acerca de esta herramienta tan maravillosa que es el movimiento para la salud. Y entonces, por eso decimos que es un vasto espacio de muchos temas desconocidos, complejos, que bueno, que debemos intentar con inteligencia y con capacitación poder abordar correctamente. Obviamente, cuando hablamos de medicina del deporte, estamos diciendo un profesional que entiende de algunos temas en forma muy importante. Obviamente, para mi gusto y para mi pensamiento, la profundización del entendimiento, del conocimiento y de la expertise sobre la fisiología del ejercicio nos permite abordar cuestiones que de pronto no conocemos. Digamos, desde una persona que viene a nuestro consultorio y dice, yo hago, no sé, en algún momento apreció el pole dance. Bueno, ¿y qué hacemos con el pole dance? Si hasta ese momento no lo conocíamos, o tantos deportes nuevos que aparecen todos los días. Bueno, desde nuestro conocimiento de la fisiología, que implica fisiología del ejercicio, bioquímica del ejercicio y biomecánica del ejercicio, podemos abordar, a veces con la sola observación de un video de entrenamiento, nosotros podemos entender qué grupos musculares trabajan, cuáles son los desbalances que generan, cómo son los tiempos de trabajo y a qué intensidad, y por lo tanto entender la necesidad de la relación entre tiempo de trabajo, pausa, de acuerdo a cada intensidad, tiene un tiempo de pausa determinada e inclusive un volumen de trabajo determinado, y a veces ante estos nuevos deportes las exigencias son enormes y a veces son descontroladas y uno a partir de ahí puede interpretar los procesos de fatiga, de alimentación, de lesiones, etcétera, etcétera. Entonces,
la comprensión profunda de la fisiología, la bioquímica y la biomecánica del ejercicio, entendiendo que cuando hacemos algo generamos una respuesta determinada, bueno, que a veces es positiva, pero a veces es negativa. Esto yo creo que diferencia al médico deportólogo del resto de las especialidades médicas. Obviamente, a partir de acá también la evaluación, una evaluación funcional, analítica, de rendimiento, biomecánica, de características del movimiento, nos permite también interpretar cuáles son las falencias, cómo lo tenemos que prevenir, pero qué lesiones están asociadas a determinada evaluación funcional. Si yo evalúo el movimiento de la escápula, yo puedo anticiparme a la aparición de una tendinitis de hombro, por decir un ejemplo habitual. Obviamente, también ocupamos el rol de Team Physician, hoy es mi trabajo principal como médico de equipo. Yo hoy mi trabajo principal es ser médico de un equipo de fútbol profesional, y obviamente eso te lleva una enorme complejidad en tus decisiones, porque ahí entra también el periodismo, la comunicación, la relación con los dirigentes, con el mercado, con el, el, el campeón del barrio, bueno, entra en juego una serie enorme de elementos que nos obligan a abordar este tema. Obviamente, todo lo relacionado a la nutrición y suplementación deportiva es también un área de trabajo muy importante, el médico deportólogo. Por supuesto que la traumatología y la rehabilitación deportiva, es decir, en el consultorio privado, entre la nutrición, la suplementación y la traumatología y rehabilitación ocupan el 90% de nuestro quehacer asistencial. No vista la traumatología desde la cirugía, sino vista desde básicamente las alteraciones funcionales del aparato musculoesquelético que producen muchas veces lesiones de partes blandas y que en general la traumatología, como no es quirúrgica, no le da mucha importancia, pero nosotros, desde una adecuada evaluación biomecánica, viendo las asimetrías, las deficiencias, las sobreutilizaciones de diferentes cadenas y espacios musculares, podemos abordar la rehabilitación desde un punto de vista funcional que en general es con mucho éxito. Obviamente nuestra relación con las ciencias aplicadas, como la psicología, la, hoy las neurociencias ocupan un espacio importante en nuestro trabajo, y por supuesto tenemos la obligación de entender los principios, las metodologías y las bases científicas del entrenamiento deportivo como ningún otro médico. Digamos, si yo de algo me aprecio es de poder discutir de entrenamiento con cualquier entrenador. Y a partir de una interpretación del entrenamiento y las formas de entrenar, uno predice lesiones o entiende lesiones o entiende fatiga o entiende bajas en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, esta área de la medicina del deporte, que insisto, esto es para especialistas, pero que nos ocupa aplicar todos estos conceptos en función del objetivo del deporte, que es ganar. Y si bien no todo es ganar, en el deporte uno trabaja para ganar. Y cambia lo que uno hace, y si es bueno o malo, si gana o pierde. En cualquier deporte, en cualquier área y en cualquier tipo de competencia. Desde un club de barrio hasta un juego olímpico, un campeonato mundial, nosotros en la medicina del deporte trabajamos para ganar. Obviamente que si nos vamos a la medicina del ejercicio, si bien yo soy un defensor de que el conocimiento sobre la fisiología del ejercicio y el entrenamiento nos permite abordar las personas no deportistas, obviamente la fisiología del ejercicio, que es tan finita en el deporte, qué sé yo. A veces en un deportista el problema es que su apoyo son 130.000 milisegundos en vez de ser 120.000 milisegundos. 120 milisegundos. Es decir, la discusión es cómo le bajamos 10 milisegundos el apoyo. En la medicina del ejercicio, obviamente, esta no es la discusión, y por ahí la discusión es cómo hacemos para que alguien tenga adherencia a un programa de ejercicio. Pero cuando le hacemos el programa de ejercicio, e insisto, las adaptaciones son las mismas. El músculo se adapta de la misma manera, el corazón se adapta de la misma manera, la fuerza se adapta de la misma manera. Obviamente que no va a ser lo mismo hacerle un sentadilla con 200 kilos a un jugador de rugby que hacerle sentadilla con el propio peso corporal a un anciano. Obviamente que no es lo mismo. Pero el movimiento es parecido, la carga para él es parecida porque él es un porcentaje de su carga máxima, cosa que los dos utilizan un porcentaje de su carga máxima.
cambia la carga máxima, obviamente. Por supuesto que uno cuando le hace sentadilla a un deportista no va a pensar que se le va a romper la columna, y cuando uno hace una sentadilla con su propio peso a una persona, si es osteoporótica, sabemos que no lo vamos a hacer, porque sí puede haber aplastamiento vertebral. Bueno, entonces, el concepto es el mismo, obviamente, las personas cambian y por lo tanto lo que hacemos con cada persona, por supuesto que es diferente. Obviamente que tenemos una gran vocación de análisis y de entendimiento sobre el deporte infantil, porque el deporte infantil, la actividad física en el niño es lo que nos garantiza un adulto que haga actividad física, y por lo tanto nos preocupa mucho el abordaje del deporte infantil. Obviamente, mientras el deporte es ganar, el deporte infantil es crecer, es desarrollarse y no ganar, por supuesto. La realidad es que los buenos ganan, pero independientemente de eso, obviamente el acompañamiento es distinto. Obviamente ocupamos mucho espacio en la rehabilitación cardiovascular, cardiometabólica, en la diabetes, en las patologías cardíacas, en las patologías neurológicas, en las patologías respiratorias. Por supuesto que el movimiento bien aplicado nos da muchos beneficios en estos aspectos, inclusive obviamente en la patología más común de la tercera edad, que es la osteomuscular, la artrosis de rodilla, la artrosis de columna, la artrosis de hombro, etcétera, etcétera, el ejercicio le brinda, realmente les cambia la vida. Hacerlo bien, hacerlo con constancia y en un medio agradable, obviamente les cambia la vida. Y por lo tanto, toda esa biomecánica que entendimos en el rendimiento deportivo la aplicamos en estos casos, con mucho éxito. Obviamente es más fácil curar a la tercera edad que ganar una Olimpiada, por supuesto. Entonces uno tiene más rango de acción y cuando uno entrena a un deportista, entrenar a un abuelito es realmente da muchos beneficios y muchas ventajas rápidamente. Y el otro elemento que también tiene que ver con la medicina del ejercicio es la aplicación de programas comunitarios para prevenir y para desarrollar salud y prevenir enfermedades en las poblaciones generales. Mientras todo el área de la rehabilitación es generar mucho impacto a pocas personas, porque puedes tener uno, puedes tener dos, puedes tener cinco, puedes tener 10 que trabajen con vos, el programa comunitario es aplicar pocos beneficios a mucha gente. Siempre pongo el ejemplo para que se entiende. La rehabilitación por el ejercicio es darle el antihipertensivo, la pastillita a un hipertenso, mientras que el programa comunitario es sacarle la sal a todos. Obviamente que hay personas que no comiendo sal igual no van a tratar su hipertensión, pero hay muchas personas que comiendo mucha sal, obviamente que la van a prevenir. Lo mismo pasa en la actividad física. No todas las personas, cuando un médico en la radio dice, señora, hay que caminar y no sabe a quién se lo está diciendo, pero si mucha gente camina, hay mucha gente que va a estar mejor. Ahora, nosotros en rehabilitación no damos la caminata como herramienta terapéutica porque tenemos herramientas mucho mejores, más profundas y más efectivas. Obviamente que si uno analiza las tasas de mortalidad mundial, sabemos que la mayoría, si el sedentarismo es la cuarta causa de muerte mundial aislada, pero después tiene relación con el resto. Obviamente con la hipertensión, obviamente con la hiperglucemia y menos con el tabaco, pero también lo tiene. Por lo tanto, si bien el sedentarismo es de riesgo relativo menor que otros, pero en realidad participa activamente en todas las patologías que más frecuentemente matan a las sociedades. Cuando yo era estudiante de medicina me decían a las ricas, hoy sabemos que es ricas y pobres. Toda la población mundial muere a partir de encontrar como factor de riesgo el sedentarismo. Todas, independientemente de su nivel social, y además hoy ya hay alguna evidencia que vamos a mostrar que a menor nivel social más es el problema del sedentarismo, y no como antes creíamos que las poblaciones ricas solamente son las diabéticas. Esto no es así, aunque a veces uno lo escucha que se dice públicamente. La inactividad física es la principal causa y justifica un cuarto de los cánceres de colon y mama, un cuarto de la diabetes, un tercio de la patología isquémica cardíaca. Fíjense la trascendencia del sedentarismo en las enfermedades más comunes. Y hay tres hechos que estimulan este problema. Por un lado, el envejecimiento poblacional, obviamente que cuando la gente más vive, el sedentarismo peor hace,
por supuesto. La urbanización, hoy el trabajo humano es un trabajo de poca calidad de movimiento. En lugares rurales el movimiento era parte de la vida diaria, hoy la urbanización, desde el transporte, desde la computadora, desde el teléfono celular, desde el control remoto, desde el micro, desde el tren, desde estar encerrado en su trabajo, obviamente, lo hace un problema. Y la globalización, con toda la comunicación que tenemos en recreación y en tiempo libre, que ya no es que en el tiempo libre vamos a tener que caminar, correr o jugar con amigos. Hoy la televisión y la globalización nos muestra que podemos tener todo el tiempo libre y la recreación sentados o acostados en una cama. No solo los adultos, sino que el problema más grande es los chicos. Es decir, hoy los chicos, niños y adolescentes son sedentarios por definición. Y este es uno de los graves problemas de salud, no solo actuales, sino futuros. Más de la mitad de los adultos y más del 10% de los niños en América Latina presentan sobrepeso o obesidad asociada a toda esta problemática. La prevalencia de adultos con sobrepeso en los países desarrollados es del 50%. Y se dice que más o menos, de acuerdo al país, al pueblo y a la población, entre el 20 al 60% no cumplen los mínimos niveles recomendados de actividad física. Generalmente hay un juego que hacemos y ustedes pregúntenselo a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes tiene 3 parientes sedentarios? Y ustedes fíjense que generalmente cuando hablamos de esta cosa, de enfermedad, sí, es pareciera que fuera la enfermedad del otro. Cuando hablamos de sedentarismo, es la enfermedad de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos. Y por lo tanto es un problema muy importante en la comunidad. Solo un 28% de las personas tienen trabajo asociado a actividad física pesada, que es lo que le decía de la urbanización. Solo el 20% de las personas camina más de 20 cuadras por día. En cualquier edad, el 55% de los hombres y el 72% de las mujeres no realizan ningún tipo de actividad física. Y esto es un grave problema. Por lo tanto, hay casi 2 millones de muertes atribuidas a la inactividad física por año. Y ustedes conocen mejor que yo los millones de personas que tienen enfermedades crónicas muy costosas para los sistemas de salud, casi imposibles de resolver, relacionadas con enfermedad cardiovascular, con cáncer, con diabetes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Organización Panamericana de Salud se plantea que debemos promover actividad física para una vida más saludable en las Américas. Y hay que intentar fortalecer los esfuerzos para promover esos estilos de vida saludables a nivel de la población. Eso, obviamente, es uno de los grandes desafíos de la población mundial desarrollada hoy en día. Un gran desafío. Obviamente que por ahora la sociedad la está perdiendo. La sociedad, y la Argentina en especial, solo ha podido ganar en parte la lucha antitabáquica. Hay una disminución del consumo tabáquico a partir de leyes muy estrictas de no consumo de tabaco a nivel público. También es cierto que hoy el adolescente cambió el tabaco por la marihuana, esto también es cierto. Pero en relación a la actividad física, eh, la batalla por ahora la estamos perdiendo. Cada vez el sedentarismo crece año tras año en todas las edades y en todos los niveles sociales. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud planteó una acción global y dice, primero, desarrollar guías nacionales de actividad física para la salud, inducir seguridad en la posibilidad de transporte hacia los centros educativos y de trabajo a partir de formas de esfuerzo físico como caminar o bicicleta, y asegurar espacios públicos que permitan actividad recreacional. Bueno, ustedes están en la ciudad de Mar del Plata, que parte de esto lo tiene un poco resuelto, tiene espacios públicos simples, y una maravillosa costanera, en la cual la gente puede caminar, moverse. Bueno, esto no es tan fácil en muchas de las ciudades argentinas, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, con Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires a la cabeza. Esto no es tan fácil. Las enfermedades no transmisibles tienen un origen multicausal. No es que si uno es sedentario la va a tener y si uno es deportista no, esto no es así. Se encuentra más en la concepción
probabilística de la causa de enfermedad y no causal directa. Por lo tanto, son múltiples los factores que se encuentran para definir la presencia de una enfermedad. Obviamente que hay un contacto con estos agentes causales en forma crónica, pero se dice, desde el punto de vista epidemiológico, que no hay ni causa suficiente ni necesaria. Digamos, no hay causa suficiente, la sola presencia de un factor de riesgo no nos produce la enfermedad, ni siquiera el fumar produce cáncer de pulmón, sí o sí, y tampoco hay causa necesaria. Yo puedo no ser un fumador y igual tener cáncer de pulmón. A eso se le llama causa suficiente, cuando una causa por su única presencia produce la enfermedad, y causa necesaria cuando si no está no se produce. Bueno, en enfermedades no transmisibles no existe ni suficiente ni necesario. Y fíjense, ya viejos estudios, pero que me gusta mostrarlo, porque fueron los primeros que desafiaron esta relación multicausal, y acá van a ver siempre de abajo, consumo calórico semanal, 500 calorías, 500 a 2000 o más de 2000, y de este lado, diferentes factores de riesgo. En este caso, ningún cigarrillo por semana, por día, perdón, menos de 20 por día, más de 20 por día. Y fíjense cómo la actividad física protege a los no fumadores, protege a los que fuman poco y protege a los que fuman mucho. Digamos, la actividad física es un elemento protector en cualquier nivel de magnitud del factor de riesgo. Lo mismo pasa con la hipertensión arterial. La actividad física protege a los normotensos, a los que tienen elevada la presión y a los que ya tienen diagnóstico de hipertensión. Y fíjense cómo el hipertenso sedentario como quintuplica la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular que el normotenso activo. Pero fíjese cómo que en todos los casos la actividad física y en cualquier marco de magnitud del factor de riesgo es protectora de enfermedad no transmisible. Lo mismo con el sobrepeso. Fíjense que alguien obeso con actividad física tiene el mismo factor de riesgo que alguien flaco sedentario. Esto es muy importante. O prácticamente la misma. Entonces, realmente, fíjense, 26 a 35 de índice de masa corporal tiene menor riesgo relativo que aquel que es flaco sedentario. Por lo tanto, es muy importante entender que la actividad física protege en cualquier condición las enfermedades no transmisibles, y esto lo sabemos desde hace 40 años, digamos. No es, no. Este es el trabajo, que fue un trabajo que modificó todo, pero tiene 40 años y todavía seguimos discutiéndolo. Lo mismo pasa con los niveles de antecedentes cardiovasculares, como protege la actividad física cualquiera de estas condiciones. Obviamente que hay una relación entre el sobrepeso y la obesidad y el riesgo relativo. Fíjense cómo acá tenemos que a partir de 25 de índice de masa corporal, aumento del índice corporal se relaciona con un aumento de la mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el sedentarismo es un combo muy común que la gente tenga todo ese combo. Sobre todo cuando son adultos eh, mayores, o por lo menos por encima de 50 años. Pero fíjense que cuando analizaron en la Universidad de Harvard la muerte por cualquier causa entre los alumnos según su nivel de actividad física, digamos, obviamente, un estudio prospectivo, encontraron que, por ejemplo, las millas caminadas por semana bajaban un 20% de riesgo relativo. Los pisos subidos en escalera por semana bajaban en un tercio el riesgo relativo. La actividad deportiva recreacional bajaba en un cuarto, y el deporte moderado a la mitad el riesgo relativo de muerte por cualquier causa. Entonces, fíjense cómo que ya no hablamos solo de ser deportistas, hablamos de ser deportistas, hacer actividad física recreacional, o directamente lo que haces en tu trabajo, si subís por el ascensor, subir las escaleras, o simplemente si te tomás tiempo para caminar. Fíjense, millas caminadas por semana, más de 10, estamos hablando de 16 kilómetros por semana. Tampoco es un número que nadie pueda caminar 16 kilómetros por semana, digamos, realmente. Pero lo que pasa es que hay que sostenerlo en el tiempo. Obviamente,
se ha publicado, hay muchísimo publicado, muchísimo, es imposible mostrar todo lo publicado en este aspecto, sería realmente redundante y aburrido, pero fíjense cómo el rango de millas por día caminado, seguimiento a 12 años, diferencia menor de una milla entre una milla y dos, y más de 2 millas por día caminada, fíjense que la total mortalidad, cómo es diferente, digamos, como decíamos, todos los estudios van hacia el mismo lugar, de que obviamente la mortalidad está relacionada a veces con simple hecho como el simple caminar, como el simple caminar. Insisto, hoy hay mucha discusión hay mucha discusión en el mundo, qué es lo que da más salud. Y cada vez se entiende más que la salud está dada más por el aumento de la fuerza muscular, que por encima del volumen de resistencia. Ahora, digamos, uno podría decir tres niveles de salud. El que no hace nada, el que hace algo muy suave, con algún volumen, como el caminar, o el que hace realmente fuerza. Indudablemente, hacer fuerza es más saludable que el caminar. De todas formas, el caminar es más saludable que el no hacer nada. Y a veces uno escucha mucho esta discusión, pero hay que ponerlo en sus verdaderos roles. No es que caminar no sirve para nada, no es la herramienta más efectiva que tenemos, pero si es la única, es la que tenemos. Y no está mal que se haga. Ahora, yo a un paciente mío, que estoy mano a mano con él, no le recomiendo caminar. Pero si me preguntan por la radio, che, hay que caminar, sí hay que caminar. Quiero que esto quede bien claro. Obviamente que otros trabajos vuelven a plantear lo mismo, términos de riesgo relativo, realizar actividad 400 minutos por semana, entre 300 y 420, entre 150 y 300, entre menos de 150 o sin actividad, el riesgo relativo es proporcional. Hasta 300 minutos por semana, más o menos, nosotros la bancamos. Digo actividad física de cualquier tipo, ¿eh? Caminar, subir escaleras, hacer deporte, la sumatoria, hacer jardinería, lavar el auto, no importa cuál, la sumatoria. Ahora, en la encuesta de factores de riesgo, si comparamos la del 2005 y la desde el 2009, lo que vemos es que la actividad física aumentó en el porcentaje de sedentarismo, la alimentación en la alimentación saludable empeoró, la obesidad aumentó y la diabetes aumentó. Fíjense, todos los valores como herramientas más importantes, pero todos los valores relacionados con las enfermedades no transmisibles aumentaron con la excepción del consumo de tabaco y de la exposición a tabaco ajeno. Entonces, realmente, y esto sigue mostrando en los estudios que esto sigue empeorando. Un estudio bastante viejo, pero muy interesante, que se hizo en Estados Unidos, en más de 1000 centros eh, descentralizados, que se llamó Diabetes Prevention Program, mostró que si a pacientes ya con intolerancia a la glucosa, todavía no diabéticos, pero con intolerancia a la glucosa, se le hicieron 3 medidas y se los controlaron a los 5 años. Una primera medida, nada, se le dio placebo. Una segunda medida se le dio metformina y una tercera medida se le cambió actividad física y alimentación. A los 5 años, los que desarrollaron diabetes mellitus tipo 2 fueron la mitad en los que mejoraron la dieta y la alimentación con respecto a los que no se hizo nada. Y fue obviamente mucho más efectivo que dar metformina. La metformina fue efectiva solamente en los jóvenes muy obesos. En el resto de la población, y sobre todo en los ancianos, la actividad física fue clave en la prevención de esa patología. Por lo tanto, digo, obviamente uno se plantea que debe haber un incremento de actividad física en los 3 niveles, tantos municipales, donde quizás el municipio es el que está más en contacto con la gente y puede generar algunas acciones como espacio público de prevención, provinciales. En la provincia de Buenos Aires, la provincia maneja mucho las escuelas, por lo tanto en las escuelas la provincia tiene mucho para hacer,
o nacionales a través, obviamente, básicamente, de capacitación, de los transportes públicos y de lo que es la información asociada a estos temas. Por lo tanto, digo, se plantea una política global que incluye, inclusive, incluye empresas, incluye sponsoreo, la actividad física laboral, una serie muy importante de gimnasios en los trabajos, bueno, muchos elementos relacionados con esa actividad. Fíjense que la actividad física, que como el país se va oscureciendo, porque cada vez hay más actividad física sacando en las poblaciones muy rurales, la actividad física cada vez es peor. Obviamente, otro estudio que compara nivel de fitness con nivel de actividad física y síndrome metabólico, fíjense que síndrome metabólico con alto nivel de actividad física tiene menos riesgo relativo que un sano con bajos niveles de actividad física. Por lo tanto, indudablemente, evitar el síndrome metabólico y ser sano y seguir con un programa de actividad física es la variante más importante para evitar eventos cardiovasculares. En algún estudio que hicimos nosotros sobre adolescentes y actividad física, obviamente la actividad física en mujeres tenía una capacidad de rendimiento muchísimo menor que en los varones. A veces era casi imposible hacer que una chica de 14, 15 años pueda correr, trotar en una cinta a 9, 10 kilómetros por hora. Digamos, no es que no hacen actividad física, nunca lo hicieron y tienen niveles de descoordinación muy importantes. Cuando vos evaluás, eh, hay déficit de peso, hay obesidad, hay sobrepeso, encontrás de todo en la población, encontrás que los índices de masa corporal muy bajos también tienen muy bajo nivel de rendimiento físico, tanto o parecido a los índices de consumo de graso elevado. Digamos, una chica con menos de 16 de peso de índice de masa corporal o un chico con menos de 16 de índice de masa corporal rinde tan bajo como una persona de más de 5, de 25 de índice de masa corporal. Ahora, si tiene más de 25 índice corporal, pero un porcentaje graso bajo, quiere decir que tiene hábito deportivo. El índice de masa corporal a los deportistas no sirve porque tiene mucha masa muscular que te lo cambia. La inactividad física es mucho más común en mujeres que en hombres, muchísimo más común en mujeres que en hombres. Y fíjense qué cosa interesante de análisis en este grupo poblacional, que estamos hablando de poblaciones de clase media, escuelas privadas, no de las caras, pero de nivel medio, clase media del conurbano bonaerense. La gran diferencia entre la actividad física que hacen las mujeres y la actividad física que hacen los hombres en cuanto a deportiva lo marca el fútbol. Bien, el fútbol, 50% de los chicos juegan al fútbol. Y eso es una enorme diferencia con las mujeres. En el resto de los deportes es bastante eh, más parecido. En el tenis los masculinos tienen un poco más, pero fíjense, natación más las mujeres, gimnasia más las mujeres, vóley más las mujeres. Pero fíjense cómo el fútbol es la gran herramienta de salud en los varones en nuestro país. Y es un dato realmente muy interesante. Obviamente, la frecuencia cardíaca a 10 kilómetros por hora es mucho mayor las mujeres que los hombres son más eficientes para correr, por supuesto. Pero también hay otros datos muy interesantes, fíjense. Eh, la cantidad de niños y adolescentes de 5 a 7 años que tienen insuficiente actividad física, déficit de educación física, déficit de juego activo, no realiza actividad física estructurada o tiene un comportamiento sedentario. Fíjense que, eh, según la Universidad Católica Argentina y el Observatorio de la Deuda Social, una encuesta realizada entre el 2010 y 2013, cómo encuentra que en Argentina el tremendo problema que tiene ya la niñez y la adolescencia con la actividad física, imaginen lo que le queda a la adultez y a la vejez. Imagínense. Ahora, obviamente, rápidamente, de los 5 a 10 años a los 14 a 17, aumentan todos los elementos relacionados con la inactividad física. Es decir, fíjense que estamos hablando de los 5 a los 15, aumenta rápidamente. ¿Sí? Los chicos dejan rápidamente de hacer actividad física. Obviamente que hay espacios como la ciudad de Buenos Aires que tienen mucho más problemática la actividad física,
Fíjense que entre el 40 al 50% de la población no vive cerca de un espacio público donde realizar actividad física, y entre el 40 y el 45% perciben inseguridad a la hora de hacer actividad física. De todas formas, fíjense, entre los que viven cerca de un espacio público y los que viven lejos, hay una diferencia del 10%. Digamos, la cercanía con el espacio público explica que el 10% de los chicos no hagan actividad física. Y esto es muy interesante. Lo mismo con el déficit de juego activo. Fíjense que ya a los 15 años el 70% de las mujeres no tienen relación con juegos que impliquen movimiento. Es decir, 7 de cada 10 nenas de entre 14 a 17 años no juegan, no juegan con el físico. Y la mitad de los varones, ¿no? Ahora, fíjense, ¿qué pasa con la educación física escolar en relación al trabajo del padre? El 52% de aquellos que tienen su padre es un trabajador marginal, no se mueven, mientras solo el 28% de aquellos que sus padres son profesionales. Así que la condición social hace que ni siquiera tengan acceso a educación física. En Argentina es extremadamente deficiente la educación física. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en términos de población, sabemos que tenemos dos opciones. O nuestra evolución va hacia el déficit postural, muscular, neuromuscular, o nuestra posición va hacia la obesidad. Y es como que hay que elegir uno de esos dos caminos. Y la verdad que uno debería romper esta evolución natural del ser humano moderno. Y esto está dado por, básicamente, por una pérdida del consumo calórico diario. Obviamente, si ustedes escuchan a un nutricionista, le va a decir que el problema es que se comen mal. Y si uno escucha a un deportólogo va a decir que el problema es que se mueve. En realidad, si uno analiza los estudios de obesidad infantil, no hay relación entre la comida y la obesidad infantil. Y la gran relación es el movimiento y la obesidad infantil. Los chicos son gordos porque no se mueven, no porque comen mal. Todos comen mal, pero el que come mal y hace deporte no engorda. Entonces nosotros creemos que hay un gran problema, no es un problema de equilibrio nutricional. Yo no tengo que comer poco y moverme poco, tengo que comer mucho y moverme mucho. Porque esa pérdida de consumo calórico produce dos cosas. Por un lado, pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular, la masa muscular se hipotrofia. Y por otro lado, una disminución de la necesidad de energía intramuscular. La disminución de masa muscular genera disminución de la estabilidad y alteración de la postura e hipotrofia, mientras que la disminución de la necesidad de energía intramuscular produce pérdida de receptores, básicamente los GLUT4, con todo el desencadenamiento del síndrome metabólico, alguna vez llamado síndrome X, pero síndrome metabólico, obesidad, dislipemia, alteraciones del metabolismo glucídico, alteraciones del metabolismo de las grasas, hipertensión. Todo lo que genera el síndrome metabólico. Y todo tiene que ver con eso, con que el músculo, como no necesita energía porque no lo utiliza, atrofia sus receptores y su comunicación con el mundo metabólico. Por lo tanto, esa insulina que ya no tiene a quién responder, porque nadie le responde, porque no están los GLUT4, pero que empieza a ver, que empieza a aumentar el azúcar en la sangre y por lo tanto aumenta la secreción de insulina y ahí empezamos con ese famoso síndrome metabólico. Hiperglucemia con hiperinsulinemia. Y obviamente la insulina, que tiene que ver con la absorción de nutrientes al músculo, con la síntesis proteica del músculo, con actividades de la utilización de las enzimas lipolíticas, con la absorción de todos los nutrientes al músculo y con el metabolismo general de los lípidos y los glúcidos y altera inclusive el metabolismo de la aldosterona, hace que hoy el mundo se divide en personas normales, que son las sensibles a la insulina, y personas resistentes a la insulina, que tienen un aumento de peso, aumento del exceso de grasa, son sedentarios, muchas veces acompañados por dietas alteradas. Todo esto genera este famoso síndrome metabólico, que altera el metabolismo de los lípidos con un proceso inflamatorio de los tejidos, genera un estado protrombótico, genera una alteración del metabolismo de las grasas,
una hiperinsulinemia, que genera una alteración de la glucosa sanguínea junto con la hiperinsulinemia, y esto genera toda una respuesta simpática y de alteración del metabolismo del sodio que termina generando hipertensión. Y ahí tenemos el combo. Por la falta de actividad física terminamos estado protrombótico, alteración del metabolismo lipídico, alteración del metabolismo de la glucosa, alteración del metabolismo del sodio, descarga simpática, hipertensión y obviamente aumento de la sensibilidad a la adrenalina del miocardio, lo que genera arritmias y a veces patología grave. Todo este despelote empezó por la falta de movimiento. Y que encima el 60% de la población tiene falta de movimiento. Obviamente que si yo no hago nada hoy porque dormir la siesta no me voy a morir mañana. Estamos hablando de un proceso que dura 20, 30 años y en el cual la gente se va adaptando a ese proceso y no va cambiando. Y por lo tanto, la masa muscular va disminuyendo, la masa muscular va disminuyendo, y esta masa muscular a los 30 años se transforma en esto todo lleno de grasa de los 85. ¿Sí? Es una resonancia magnética del muslo, fíjense lo que es la masa muscular normal y cómo va deteriorándose por la falta de actividad física a partir de los 60 años fuertemente la masa muscular, que después no nos podemos levantar de una silla. Todo esto tiene que ver con la falta de actividad física. Además, reduce el número de neuronas motoras en la médula espinal, reduce el número y diámetro de las neuronas motoras de la espina anterior, reduce la velocidad de conducción y reduce el número de unidades motoras excitadas. No solo tenemos pérdida de masa muscular, tenemos pérdida de la función neuromotora. Y esto realmente es grave e importante para el sujeto. Se reduce la masa muscular, se baja el área de sección transversal por el número total de fibras, por el número del tamaño de cada fibra muscular, lo que genera una disminución de la fuerza, muy importante. Y además una alteración de todo la sincronización y el funcionamiento coordinativo de nuestros movimientos. Levantarnos una silla no es solo tener fuerza, es además tener músculos coordinados para hacer el esfuerzo. Bueno, las dos cosas se pierden y se van perdiendo en función del sedentarismo. Y esto obviamente puede ser cambiado a través del entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza es una herramienta indispensable para romper este mecanismo adaptativo negativo. Y hoy la fuerza es un elemento más de salud de lo que se creía antes que era solo del deporte. Por lo tanto, aumenta la fuerza tanto dinámica como isométrica, aumenta la potencia, aumenta la fuerza explosiva, aumenta la actividad electromiográfica, aumenta la tasa de disparo, aumenta la excitabilidad, ¿sí? Aumenta todas las funciones fisiológicas del músculo en función eh, de la falta de movimiento y falta de entrenabilidad. Y en los niños, bueno, lo mismo, digamos, todo termina en los viejos, pero empieza en los niños. Antes se creía que la actividad física infantil era solo la base del alto rendimiento deportivo. Se decía, si había muchos chicos que entrenaban, había más deportistas de alto rendimiento. Y hoy nosotros planteamos que hay 4 pirámides de la actividad física infantil. Un chico que hace mucha actividad física de chico tiene más probabilidades de hacer mucha actividad física de grande y por lo tanto no tener enfermedades no transmisibles. Un chico que hace actividad física baja a 1/3 el consumo de alcohol, drogas y tabaco. Y un chico que hace actividad física, además de hacer actividad física, tiene bienestar. Se asocia el bienestar de los niños con el movimiento. Uno imagina un chico triste, lo imagina quieto, imagina un chico contento, lo imagina jugando. Bueno, por lo tanto, las 4 áreas justifican que nosotros estimulemos enormemente la actividad física en los chicos. Ahora, nos tenemos que enfrentar un problema. Digo, muchas veces los médicos solo planteamos mitos como parte de nuestro conocimiento. Y en general, los médicos tenemos un gran desconocimiento acerca de las herramientas de la actividad física para la salud. A mí me gusta hacer un juego y ustedes acompáñenme, piensen qué es lo primero que se les ocurra. Y si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el deporte más completo? El primero que se le viene a la mente, a muchos de ustedes van a pensar en la natación.
La natación se dice que es el deporte más completo porque un médico dijo en la televisión hace como 50 años que la natación es el deporte más completo. ¿Por qué era más completo? Porque se usaban los cuatro brazos y además no tenía impacto. Bueno, hoy sabemos que el impacto es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de salud. Y la falta de impacto es justamente desarrollador de enfermedad osteomuscular. Por lo tanto, de ninguna manera hoy debemos considerar esto, pero fíjense que seguimos como método. Obviamente, si ustedes le preguntan cuál es el nivel de actividad física recomendado para la salud, van a decir lento y sostenido en el tiempo. Bueno, hoy sabemos que hay algunas herramientas de alta intensidad que son mucho más beneficiosas que la baja intensidad. Y finalmente lo que le decía de la fuerza. Seguramente, si yo le digo a quién, usted con quién entrenan fuerza, van a decir los deportistas. Pero en general, hoy la fuerza es una herramienta tremendamente importante también en los sedentarios y en los ancianos. Por lo tanto, la idea es romper algunos de estos mitos, entender algunas cosas que hacen al movimiento esta fantástica herramienta terapéutica. Y por lo tanto, entender que la actividad física nos permite pelear contra enfermedades no transmisibles, pelear contra las enfermedades sociales y los tóxicos sociales. Obviamente, si uno imagina qué género es el que tiene más déficit de actividad física en las mujeres y por lo tanto la política de género debe estar asociada a una estimulación de la actividad física en las mujeres, debemos defender el espacio público, es una gran herramienta para disminuir la violencia, es una gran herramienta para el desarrollo de un proceso educativo más saludable en los chicos, pero además tiene que ver con lo recreativo, digamos, con el bienestar. Es una fantástica herramienta terapéutica, pero además es una manera de disminuir la medicalización, digamos, no pensar que la herramienta del médico que tiene es exclusivamente dar medicamentos, sino que la prescripción de actividad física puede ser una gran herramienta de salud para nuestros pacientes. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de ahora pasamos a las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, la va haciendo y se vamos a ir contestando.